Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 1 de la capacitación Equipo que no enciende. Bueno, si tú estás viendo esto en YouTube, porque esta clase la subimos a YouTube, bueno, déjame decirte que mi nombre es Arturo Buenfil. Yo me dedico a la capacitación de los colegas en la reparación de tarjetas madre. Te voy a dejar un link en la descripción del video para que te puedas unir a el grupo de WhatsApp donde puedes recibir informes acerca de nuestras capacitaciones, no importa cuándo veas este video. Estas capacitaciones, si no las lograste ver en tiempo y forma o no te lograste inscribir a las clases en vivo, las puedes tomar de igual manera grabadas. Ahí en ese link que te vamos a dejar ahí, puedes ingresar y entonces pedir informes para nuestras capacitaciones. O sea, todas las semanas nosotros damos capacitaciones diferentes, con temas diferentes. Entonces, desearíamos que si te gusta lo que ves en nuestras clases, puedas volverte un alumno realizando las inscripciones correspondientes a las clases que estaremos impartiendo. Recuerda que yo me dedico a capacitar a los colegas. Esa es mi labor. Mi nombre es Arturo Buenfil y bueno, vamos a empezar. Ok. Nosotros, esta capacitación, el objetivo es entender todo lo que sucede detalle a detalle. Y cuando digo detalle a detalle es porque realmente mis capacitaciones me gusta hacerlas detalle a detalle, componente a componente. ¿Sí? Y cuando digo componente a componente, muchas veces piensan que es una exageración. No, realmente me gusta que entiendas para qué sirve cada componente que tenemos en una placa madre, precisamente para que puedas realizar una reparación adecuada y profesional de un equipo. ¿Ok? Como siempre les he dicho, me pueden interrumpir en el momento que ustedes decidan, me pueden preguntar lo que necesiten, no se queden con dudas, no se queden sin preguntar por pena, hagan todo lo posible por salir de sus dudas, no me digan que no quieren interrumpir, porque al final de cuentas van a terminar atrasando al grupo si tú no interrumpes. ¿Ok? Perfecto. Bueno, aquí tenemos una placa madre que es con la que vamos a trabajar. Vamos a realizar el estudio de todo lo que tiene que ver con esta placa en la parte de desde antes de energizar hasta el momento que oprimes el botón de encendido y responde. Por eso esta capacitación es equipo que no enciende, porque se supone que si tú pones toda la atención, vas a poder solucionar cualquier equipo que no encienda. ¿Por qué? Porque vas a tener los fundamentos teóricos para poder conocer cada una de las cosas que intervienen en una tarjeta madre desde antes de energizar hasta el momento que oprimes el botón de encendido. Obviamente luego se van a dar capacitaciones para las siguientes secciones, ¿ok? Pero en este caso esta capacitación abarca eso. Ok, perfecto. Tenemos que empezar a sentar bases teóricas antes de empezar. Ok. Normalmente, a la hora de reparar placas, nosotros nos enfrentamos a tres grandes grupos de defectos. Equipo que no enciende, equipo que está en bucle
o que inmediatamente después de oprimir el botón de encendido se apaga. Generalmente hacen un característico cuando oprimes el botón de encendido. O sea, escuchas un sonido, oprimes el botón de encendido y es un tac. ¿Ok? Ese es el segundo grupo, o sea, equipo en bucle o que al momento de oprimir el botón de encendido se apaga. Y nuestro tercer grupo es equipo que no da video. Como yo te decía, esta capacitación va enfocada a equipo que no enciende. ¿Ok? ¿Qué es un equipo que no enciende? Parece una tontería aclarar esto, pero aquí te vas a empezar a dar cuenta si todavía estás pensando como usuario o ya estás empezando a pensar como técnico. Porque un usuario piensa que no enciende es todo lo que tiene que ver con que él no pueda usar su equipo. O sea, si no entra al sistema operativo y marca una pantalla azul, para él es no enciende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces a lo mejor en nuestro taller nos van a decir los usuarios, oye, es que mi equipo no enciende, cuando en realidad lo que pasa es que no entra al sistema operativo. O no da video. ¿Ok? Tú como técnico tienes que entender que un equipo que no enciende es un equipo que lo energizas y no responde al botón de encendido. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie tiene nada que preguntar? No, profe. Ok, perfecto. Bien. Ahora, aquí vamos a tener que entrar a otro detalle técnico que incluye algo de teoría. Vamos a tener que empezar como técnicos a saber qué son los estados ACPI. ¿Ok? ¿Alguien no sabe qué son los estados ACPI? ¿Todos lo saben y lo tienen súper claro? Yo no lo sé, profe. Profe, ¿esos son los del S5 al S0? ¿Correcto? Ok. Repito, aparte de área, ¿alguien más no sabe qué son los estados ACPI? ¿Todos se lo saben? ¿Puedo preguntar? ¿Todos se lo saben? No. Ok. Es eso lo que les digo. No se queden callados. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen que no hay nadie que no sepa, yo me sigo. Y no se trata de eso. Se trata de que esto quede completamente cimentado sin que haya ninguna duda acerca de los fundamentos, porque en el momento que te quede un hueco en los fundamentos, todo lo demás vas a empezarlo a adivinar. Ok. Bueno. Ajá, ¿te escucho? Ok, profe. Oiga, profe, yo lo sé por el tema de que los veo uno en el diagrama, pero si usted me los pregunta, a ver si me los sé de memoria o sé por dónde, no. Pero yo Ok. sé que vienen en algunos diagramas. Es ahí donde puedo entender, pues sé un poquito de lo que está hablando, pero pues tampoco es que sepa mucho. Ok, aquí hay un detalle muy importante.
Lo ideal es no medio saberlo, sino saberlo correctamente. Porque yo siempre pongo un ejemplo muy hipotético, que es el siguiente. Yo, por ejemplo, en el momento cuando tenía automóvil, yo siempre iba con los mecánicos y le decía, oye, mi coche tiene esta falla. Y en base a lo que él me contestaba, yo me daba cuenta si era un mecánico que realmente sabía lo que estaba haciendo o si es un mecánico que lo iba a dejar peor. ¿Por qué? Porque yo no sé mecánica automotriz, pero sé electrónica. Y eso me permite entender sensores, actuadores y ciertas cosas. Claro, no soy experto en automotriz, pero tengo conocimientos de cómo funciona un sensor, que es igual en mecánica automotriz, en robótica, en mecatrónica, en una fábrica, en China, en Japón o aquí en mi banco de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres entonces cuando llegue un cliente, por ejemplo? Un ejemplo hipotético, llega un viejito y te dice, oye, mi equipo no funciona. Entonces tú llegas y le dices, no, es que fíjate que es el hardware del software el audio que circula en YouTube y en WhatsApp de broma. Imagínate que esa persona a lo mejor es ingeniero en electrónica, pero por su edad ya no puede, ya no ve, no tiene la herramienta, lo que tú quieras. Cuando tú le des un diagnóstico equivocado o medio al ahí se va, evidentemente ese cliente se te va a ir, no te va a dejar su equipo. Acuérdense de su micrófono. Si no van a hablar, apáguenlo. Gata. Ok, listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué son los estados SPI? Son estados de energía. ¿Qué quiere decir esto? La placa no siempre va a estar encendida a full. No hay una razón para que si tu equipo está apagado o no lo estás usando, tengas encendido el procesador, tengas que estar consumiendo recursos, o sea, desgastando la memoria RAM. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se generaron los estados de energía, estados ACPI. Los estados ACPI se dividen en 4 grandes grupos. El D de dispositivo, el C de CPU, el G de global y el S de suspend. Bueno, en este caso nos vamos a abocar a 2 grupos. Al G, al global, y al S o suspend. Ok. Como a mí me gusta hacer interactivas mis clases. Una pregunta. Dígame. Dijo que sé cuál era. ¿Sé cuál era? Dijo? CPU. Muy bien. Es referente al CPU. Repito, D de device o de dispositivo, C de CPU, G de global y S de suspend. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Vamos a tener entonces que trabajar con G global y con S de suspend. Ok, normalmente todos les hablan a ustedes del S5. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo te pregunto, ¿qué estado está antes de S5? No hay S6. Pero ¿qué estado está antes de S5? G3. G3, correcto. Global 3. ¿Ok? Y el estado G3, global 3, se llama mechanical off. ¿Ok? ¿Por qué es importante
el estado ACPI G3. Bueno, te voy a hacer una pregunta de reflexión. Vamos a tomar en cuenta una tarjeta madre de escritorio para la siguiente reflexión. Tú vas a tu distribuidor de confianza a comprar una tarjeta madre, el chipset que tú me digas, H61, H81, H110, Z590, el que tú quieras, el último. Cuando te entregan esa tarjeta madre, te la entregan con algún tipo de funcionamiento, cuando te la dan en su cajita. No, ninguno. ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Eso viene con una batería RS232 energizada. Algunos la dan, otros no. Uno tiene que comprar y ponérsela, la RS232. Bueno, normalmente en mi país te la dan con la CR2032. Los chinos no me la envían sin batería. ¿Ok? Bueno, esa es nueva para mí. Acá todas las tarjetas que yo he visto te las dan con la batería. Ok, perfecto. Supongamos el caso de que te la dan con la batería. Repito, ¿el equipo tiene alguna parte inicializada cuando te la dan en su cajita? Sí, el RTC. El RTC. El Real Time Clock ya está trabajando, señores. Entonces, aunque tú no le has puesto una fuente ATX, aunque tú no le has puesto un gabinete, etcétera, etcétera, pero esa tarjeta madre, déjame decirte que ya está trabajando. ¿Por qué? Porque se encuentra en estado ACPI G3. Tiene una fuente de alimentación, que en este caso es una batería, más bien, correctamente dicho, una pila de reloj de 3 voltios o 3.3 voltios. ¿Ok? Eso alimenta una sección en la tarjeta madre que se llama RTC o Real Time Clock. ¿Ok? Entonces, desde que te entregan el equipo, ya está funcionando. En las laptops, evidentemente, sucede lo mismo. Cuando llega al distribuidor, aunque no le hayan conectado el cargador, aunque la batería principal esté completamente descargada, pero desde fábrica ya viene inicializado con una batería del RTC. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Algo que quieran preguntar? Cuando dicen RTC se refiere a lo que yo conozco comúnmente como BIOS. Ok, eso es incorrecto hasta cierto punto. Porque no es lo mismo el Real Time Clock que el BIOS o Basic Input Output System. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Técnicamente no es lo mismo. ¿Ok? Claro, ha existido a lo largo de muchos años la desinformación entre los técnicos de cómputo y dicen que el RTC es lo mismo que el BIOS. No, no es lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias por la aclaración. De eso se trata, justamente de que se vayan despejando esos datos que están incorrectos, que tú das por ciertos, pero que no son. ¿Sí me explico? Esa es la idea de preguntarles, de no hacer solamente un monólogo. ¿Ok? Bien. Entonces, el Real Time Clock, ¿qué es? Como su nombre lo dice, es un reloj en tiempo real. Básicamente, pero no es su única función, se va a encargar de mantener la hora del equipo.
Por eso muchas veces cuando esa batería está desgastada o ya cumplió su vida útil, en el momento que tú enciendes un equipo, sea de escritorio, sea una laptop, te puede llegar a salir un error diciéndote que el real time clock está mal. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo el equipo es, oye, amigo, verifícame que la batería o que la pila del real time clock esté en un valor de voltaje adecuado porque yo estoy detectando que no lo está. Revísalo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso puede llegar a provocar que, por ejemplo, un usuario no pueda navegar por internet porque el real time clock le dice al equipo que está en el 2015, por ejemplo, cuando está en el 2026. Y entonces el certificado de la página web dice, aquí alguien me está intentando atacar, y entonces evita que puedas navegar, y muchas veces te han marcado, si tú te dedicas al servicio de equipos de usuarios en Windows, para decirte, oye, es que no puedo navegar. A veces es únicamente que la batería del RTC está desconfigurada, lo cual provoca que se pierda la hora cada vez que se desenergiza el equipo, y entonces cuando intentan acceder a internet no se puede. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. El real time clock es el reloj en tiempo real. Esa batería se va a encargar de que la hora y fecha del equipo esté correcta. ¿Ok? Y en el momento que esa batería está presente, decimos que estamos en el estado G3 o ACPI G3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, si yo te dijera, ¿tienes tu equipo en estado ACPI G3? ¿Qué consideraciones tendrías que hacer para saber si sí está en G3 o no? Pues que la batería se encuentre en buen estado. Ok. Pero hay algo más. ¿Qué Verificar otra el voltaje en condición? RTC. Ok, podría ser. Pero ¿qué otra condición se tiene que cumplir para que esté en G3 y no en otro estado? Que el equipo esté pagado. No. El adaptador, sin el adaptador. Eso sí. A ver, reformúlalo. Correcto, Sergio. Que el equipo esté desconectado de toda fuente de energía, o sea, cargador, adaptador de corriente, fuente de laboratorio, batería principal del equipo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que el equipo se pueda considerar que está en estado ACPI G3, la única fuente de alimentación presente en la tarjeta madre tiene que ser la pila del RTC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o hay alguna duda? Repito, no te quedes con la duda. O sea, según entiendo, para hacer esa comprobación, en el momento de un diagnóstico, de una verificación, necesariamente tendría que estar la tarjeta sola para poder comprobar si está en ese estado. Independientemente de para hacer una comprobación, esto te va a servir más en el sentido técnico. ¿A qué voy con esto? En lugar de decir, tengo tirada la tarjeta por allá, que se oye horrible, puedes decir, hice tales mediciones en el estado G3. Ya estamos hablando de algo que cualquier persona técnica te va a entender, claro, si está capacitada adecuadamente. ¿Me explico?
Y entonces dejamos de perder el tiempo en preguntarte, oye, pero tiene el cargador, oye, pero tiene batería principal, oye, pero esto. No, es simple y sencillamente para podernos comunicar tú y yo de una manera adecuada. Cuando tú me digas, tengo la placa en G3, yo ya sé que no tiene adaptador, que no tiene batería y que el equipo obviamente la única fuente de energía que tiene es la batería o la pila del RTC. ¿Estamos de acuerdo? Disculpa, ¿cómo te llamas, Aria, para no decirte Aria? Jacobo. Jacobo, ok, Jacobo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, quedó claro. Ok, muy bien. Dime, Félix. Va. Félix, dime. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Félix. En el caso de las laptops que vienen ahora, que ya no tienen la pila RTC, o sea, que ya viene técnicamente incorporada dentro de la batería, por lo que entiendo. Entonces sería que antes de que tú prendas el equipo, que lo compras nuevo, estaría en G3. En el caso de las laptops, porque en el caso de las placas madres sí sé que vienen con la pila RTC. Ahí podría decir que está en estado G3, pero como en las laptops nuevas, antes de encenderlas, ya está conectada la batería. Ese sería estado G3. Ok, no. Ahí te va. Ok. Vamos por partes. Buen punto. Esto siempre genera confusión. No sé, y eso me lo sigo preguntando al día de hoy, y mi única respuesta es dinero. Al día de hoy me sigo preguntando por qué diablos algo que te costaba 10 centavos de dólar, ahora para solucionarlo te tiene que costar 40 o 50. Me explico. Resulta que antes, y que casi en todos los equipos, cuando se te dañaba la batería del RTC, la pila del RTC, la quitabas, la tirabas a la basura, con 10 centavos de dólar metías otra y el equipo seguía funcionando. Algún vivo fabricante o alguien de la industria se le ocurrió la genial idea de ahora, en la batería principal del equipo, incorporar una celda que cumple las funciones del RTC. Técnicamente, ¿qué pasó? Técnicamente no pasó nada. Económicamente pasaron 25,000 cosas. ¿Qué nos interesa? Que entiendas la parte técnica. La parte técnica no cambió más que en una cosa: la ubicación física de la batería o de la pila del RTC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Antes era una pila de botón, ahora es una celda que viene en la pila principal o en la batería principal del equipo. ¿Estamos de acuerdo? Técnicamente es lo mismo. Sigue haciendo el mismo trabajo, sigue funcionando igual, etcétera, etcétera. Con la salvedad de que ahora cuando se daña, o le haces un inserto y le metes una CR2032 de contrabando al equipo, o reemplazas toda la batería, que a lo mejor está buena, pero la sección o la celda del RTC ya no sirve, y entonces lo que antes te costaba 10 centavos de dólar, ahora te cuesta 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me interesa que entiendas? Técnicamente no hay ninguna diferencia en el sentido del RTC. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque hay un punto ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ok. Sin embargo, lo que decía Félix, el equipo ya no está en G3. ¿Por qué? Porque ahora, al momento de que tiene la pila del RTC,
también tiene conectada la batería principal. Ojo, tampoco está en S5, porque curiosamente los fabricantes no le llaman S5 cuando está la batería principal únicamente. Hacen ahí una suerte rara, como que le ponen S4, como que le ponen un estado S5, S4, AC. ¿Ok? Así lo rotulan, no lo rotulan como S5 puro. ¿Ok? No sé si hasta ahí me di a entender o hay alguna pregunta. Por aquí todo bien, profe. Entonces, G3, batería o pila del RTC. ¿Ok? Cuando la pila del RTC viene en la batería principal, desde el momento que está puesta la batería principal, ya no está puramente en G3. ¿Ok? Pero ojo, date cuenta de algo muy interesante. Nosotros, cuando vamos a realizar una reparación de una placa madre, a excepción de que vayamos a revisar que no carga la batería principal, generalmente siempre trabajamos con qué o sin qué. Sin la batería principal. Sin la batería principal. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de lado el tema de la batería principal. ¿Tienes batería de RTC puesta? Estás en G3. ¿Ok? ¿No la tienes? El equipo está completamente desenergizado. ¿Ok? Repito, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle fino? ¿Algo que no hayas entendido? ¿Nadie? Ok. ¿Qué estado sigue al G3? S5. S5, correcto. ¿Cuál es la principal característica del estado S5? El equipo energizado, pero sin presionar el botón power. Muy bien, exactamente. Cuando el equipo está energizado con el adaptador, pero sin que el equipo encienda, ese estado ACPI es el estado S5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, señores? Yo, profesor, Dígame. entonces el equipo, si está en el estado S5 es porque todas sus fuentes, todo está trabajando bien. Solamente la de no No. hemos presionado el botón de encendido. A ver, no. Vamos por partes. Esas son las preguntas que me gustan porque justamente aquí te sacamos de errores, ¿ok? O de cosas que puedas entender incorrectamente. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Cada estado ACPI va a tener fuentes de alimentación y rieles de alimentación que se van a desprender de una fuente de alimentación principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí, profesor. Ejemplo. En el estado G3, ¿cuál es la fuente de alimentación principal? La batería CRT. RTC. Real Time Clock. Batería RTC. ¿Ok? Correcto. En el estado S5, ¿cuál va a ser la fuente principal?
El eliminador de corriente y su batería interna. Ok, olvidémonos de la batería interna. El adaptador de corriente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Esa va a ser la fuente de alimentación principal. ¿Estamos de acuerdo? El adaptador. O en tu caso, tu fuente de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Correcto. Claro. De esa fuente de alimentación se van a desprender rieles de alimentación, como el riel de alimentación principal, que generalmente es de 19 voltios, no es una regla, generalmente es de 19 o de 20. ¿Estamos de acuerdo? De ese riel principal se va a desprender a lo mejor 3 BL, 5 BL, 3 voltios always, 5 voltios always y todos los always que tú me digas. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ok. Pero tu aseveración fue incorrecta en el sentido de que me dijiste que todas las fuentes van a estar trabajando. No. Porque, por ejemplo, no va a estar activo el voltaje de memoria. No va a estar activo el VCOR. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente todo lo que se desprenda de la alimentación de memoria y todo lo que se desprenda del VCOR. ¿Estamos de acuerdo? Todos los rieles y subrieles. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, tu aseveración es incorrecta, pero ¿cómo sería correcta? Cuando estamos en el estado ACPI S5 es porque tenemos presente el adaptador de corriente y todas los rieles de alimentación, más bien el riel de alimentación principal y las subfuentes que correspondan al estado S5. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso serían los always. Ojo, hay que entender que no todos los always a estas alturas del partido siguen siendo always. Lo explico más adelante en clases subsecuentes. ¿Ok? Pero van a haber muchas fuentes que no van a estar presentes en el estado S5. ¿Por qué? Porque aún no les toca trabajar. Adelante, Jacobo. Me perdí, me confundí, no me quedó claro el estado ACPI S5 cuando usted mencionó el adaptador o en su caso la fuente de poder o la fuente de energía con la que alimentamos una computadora, pero sin considerar la batería principal. No me refiero a la pila de reloj que alimenta el RTC, sino a la batería que alimenta toda la placa. O sea, cuando usted habla de ese estado, únicamente se refiere a alimentar la tarjeta con un adaptador de corriente, ¿no? Sin contar a la batería. Lo que pasa es que te quiero quitar piedras del camino. ¿En qué sentido? No me quiero meter en broncas con la batería. Pero ok, nos metemos en broncas con la batería. La batería principal, digamos que va a estar dentro de lo que es S5, pero te repito, el fabricante luego no lo pone como S5. Por eso no quiero decir que es S5, porque luego no va a faltar el purista que venga a decirme que estoy equivocado y luego se arme una polémica. Y no quiero eso, ¿me explico? ¿Estamos de acuerdo? Por eso te digo que nos olvidemos en este momento de la batería. Nos concentremos únicamente en el adaptador. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, me queda claro. Conforme vayas tomando la capacitación, si la tomas, te voy a explicar exactamente cómo es. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, nos vamos a olvidar de la batería por un momento para no meternos en polémicas. Y nos vamos a quedar con el adaptador.
En el momento que tú conectas el adaptador y el equipo está esperando la orden de encendido, ¿ok? Y las fuentes de ese estado ACPI están presentes, o sea, el riel de alimentación principal y sus subfuentes están funcionando esperando la orden de encendido, decimos que estamos en S5. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí te quedó claro, Jacobo, o no? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Ok, listo. Entonces, cuando se necesite, el estado S5 es conectando el adaptador o, en su efecto, la fuente de laboratorio sin oprimir el botón de encendido. ¿Quedó claro? Entonces, si en algún momento te pregunto, oye, pon el equipo en estado S5, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Conectar la fuente de energía o la placa madre. Exactamente, conectar ya sea el adaptador o la fuente de laboratorio sin oprimir el botón de encendido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, maravilloso. Luego tenemos el estado S3. El estado S5 también se llama soft off. ¿Ok? O algunos lo conocen como standby. Luego tenemos el estado S3, suspend to RAM. En este estado ACPI S3 vamos a tener ya vamos a tener la fuente de memoria y la fuente del BTT de memoria presente. Básicamente son las dos fuentes de alimentación que se activan en el estado S3. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a trabajar la memoria RAM en este estado. O cuando es de apagado de encendido a apagado, es cuando pones el equipo en suspensión. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces? Ahorras recursos guardando la información en la memoria RAM. No, perdón. Apagas la memoria RAM. Perdón. Apagas la memoria RAM para ahorrar energía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, suspendes la RAM. ¿Estamos de acuerdo? Por eso suspend tu RAM. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta del estado S3? Adelante, Miguel. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una placa que cuando liga va directo, tengo todas liga el CPU, pero no me da video. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Eso es normal? Liga, te refieres a funciona, ¿no? Ella, se aprende, pues ella empieza a hacer todo, empiezo a pegar la fuente de la memoria, 1,3, 1.3, el procesador caliente, va directo, pues como que si le estuviera dando power de una vez y no le estoy dando, porque el power está en el encendido está en el teclado, él pasa todo completo. Y tengo Ya varias placas, son 3 igualitas, el mismo problema. No sé ya si te eso entendí. es normal. Tan pronto la energizas con la fuente, el equipo enciende sin necesidad de que toques el botón de encendido. ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? Miguel, no te escuché. Abriste el micrófono, pero no sé si intentaste hablar. Hola. A ver, repito. ¿Te refieres a que al momento de que energizas la placa sin que tú toques el botón de encendido, enciende?
Creo que se desconectó tu micrófono o algo porque solo veo que abres, pero no te escucho. O no sé si fui yo. Ahí está. O sea, él me da todas las, exactamente, es como que se encendiera, pues. El CPU está caliente, el CPU y todo. O sea, yo le meto la cámara térmica y él como que tuviera, como si estuviera ligando directamente, algo así. Pero Ok, son las igual, las 3 placas me están dando. Espérame. Respóndeme concretamente lo que te estoy preguntando. Agarras la placa, la energizas con la fuente e inmediatamente enciende. Sí, correcto. Sí. Sin que tú oprimas el botón de encendido, ¿cierto? Cierto. Sí. Ok. Ese comportamiento en muchas placas es debido justamente a que no tiene conectada o no está correctamente la pila del RTC. Cuando no detecta la pila del RTC, enciende directo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por eso estoy en este curso, porque quiero saber qué está aconteciendo, porque es una cliente que me entregó ese equipo y me lo está reclamando y me quiere llevar a la justicia. Y tengo que tratar de resolver ese problema. Verifica mañana si las baterías del RTC, o sea, las pilas del RTC, tienen el voltaje adecuado. Dime, Félix. Profe, lo que usted acaba de tocar ahorita de las máquinas que usted desconecta la batería y después la vuelve a conectar y prenden, o en dado caso, en algunas ASUS me ha pasado de que se desconecta la batería, conectas el cargador y el equipo también enciende. Eso, creo que lo iba a explicar, ¿no? Es por eso, porque no detecta la batería del RTC. O detecta que la retiraste. Por eso encienden. Ok, pero Pero ahí Verifica no tiene batería RTC, profesor. No tiene, yo no le veo batería RTC a esa placa. Exactamente, ahí está el detalle. Tienes que entender algo. O tenemos que entender algo que veo que eso les cuesta mucho trabajo a todos. No existe una placa que no tenga batería de RTC. Todas las placas del planeta Tierra tienen que tener una batería del RTC. ¿Me explico? Si no la tienes en la placa, ¿dónde la tienes que buscar? En la batería. En la batería principal. Entonces, si tú agarras el equipo y le quitas la batería principal y lo conectas, ahí hace clic lo que te acabo de decir. Enciende de una manera sin oprimir el botón de encendido porque no detecta la batería del RTC. ¿Me explico? ¿Me explico ese, Miguel? Sí, ya entendí. Entonces, eso lo puedes tomar de dos maneras. Como un comportamiento normal porque no tienes la batería del RTC. O si en su defecto en tu placa sí está presente la batería del RTC, entonces tienes que revisar por qué no la está detectando. ¿Me explico? Ok, ya entendí, sí. ¿Se entiende? Ahora, paréntesis, lo que yo veo es que tu problema no es que encienda al momento de energizarla. Tu problema es que no da video, que es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, exacto, yo quería entender por qué ella va directamente y ya me dio un diagnóstico ahí, que tengo que ver porque no está dando video, porque son 3 placas que tienen el mismo problema, ¿entendió? Justamente para eso sirve la teoría, para entender eso. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, al no detectar la batería, el equipo enciende. ¿Estamos de acuerdo? Llamémoslo así, entra en proceso de configuración del RTC. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguno de ustedes habrá notado que, por ejemplo, sobre todo las gamer, cuando tú las reparas, quitas batería, quitas todo,
inmediatamente después de quitar todo, cuando tú conectas, o sea, le das el primer encendido, no te dan video a la primera, sino que arranca, ves en la fuente que va subiendo, va bajando, va haciendo un show, se reinicia y posteriormente hace 3, 4 reinicios hasta que te da video. ¿A alguien de ustedes les ha pasado eso? Sí, profesor, con una Dell y me asusté porque dije, bueno, que no quiere prender. Me dio con la Dell varias veces, tuve que esperar como 2 minutos. Claro. Entonces vuelvo a lo mismo. Sabiendo la teoría, la próxima vez ya no te asustas y sabes que es un proceso normal. ¿Por qué? Porque no, él detecta que está mal su RTC, o sea, está desconfigurado su RTC porque en algún momento le retiraron la pila del RTC. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, lo que opté, profesor, no quitarle la batería. Cuando tú no le quitas la batería, él enseguida enciende. No tiene problema. Sí, pero eso es imposible porque en algún momento le vas a tener que quitar la batería. Entonces lo único que tienes que tener en cuenta es que va a realizar este proceso y que va a tardar 2 minutos porque no puedes vivir con el miedo de quitar la batería. No, en ese caso, porque era un equipo que ya estaba ligado, o sea, estaba aprendiendo, solo estaba cambiando ¿cómo se llama? Las carcasas, pues, ¿entiendes? Solamente no estaba concertando, solo estaba cambiando las carcasas, pues no sabía. En ese caso. Ahí hay otro problema. Técnicamente, al momento de manipular el equipo, deberías de quitar la batería, porque si no, entonces puedes dañar la tarjeta, ahora sí, dañarla. Entonces, siempre que manipules un equipo, sí o sí, quítale la batería principal. Si vas a hacer un mantenimiento, si vas a reemplazar una pantalla, si la vas a abrir, quita la batería, porque no sabes, no tienes ideas cuántos equipos a mi banco han llegado con el SOC dañado porque el técnico no quitó la batería. Usted dice la batería, yo digo la batería RTC, yo siempre quito la principal, yo digo la RTC. Ajá, la principal. No, esa es la que hay que quitar. Así, ah, pero ok. la RTC fue la que dejaba, pues, para que no sé. Ok, la RTC hasta cierto punto la puedes dejar, no debería de generar mayor problema. Está bien, perfecto. Ok, entonces ya quedó claro ese punto. Ok, Jacobo sigue por acá, creo que había levantado la mano, no sé si sigue por acá. No, profe, no tengo ninguna duda ahorita. Ah, ok, es que vi que habías dejado levantada la mano, por eso lo dije. No te preocupes. Ok, no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, estado S3, recapitulo. Alimentación de memoria y BTT de memoria, básicamente. El estado se llama Suspend to RAM. Es el estado que vamos a buscar después de oprimir el botón de encendido. ¿Ok? O el estado que sigue después de oprimir el botón de encendido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, después de S3, ¿qué estado ACPI vamos a tener? S0. S0, correcto. El estado ACPI S0 se llama full on, completamente encendido. Ahora sí, ¿estás por acá, Ernesto? Sí, profesor. Ok, en el estado S0, ahora sí se cumple lo que tú dijiste. Todas las fuentes de alimentación tienen que estar presentes. ¿Ok? Porque ahora sí, vamos a estar en S0, full on, completamente encendido todo. O sea, que si el diagrama dice que hay B-Core, debe haber B-Core.
Si el diagrama dice que hay 3 BS, debe haber 3 BS. Si el diagrama dice que hay 5 BS, debe haber 5 BS, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahí les va una pregunta interesante. ¿Puedo tener S0 y no tener video? Si se supone que el estado S0 es full on, o sea, todas las fuentes están encendidas, ¿puedo tener el estado S0 y no tener video? Sí, puede ser. Dime, Feliz. Si existe una falla, sí. Si hay una falla, sí, o sea, si algo está fallando en la parte gráfica o algo, sí se puede tener S0 todo activado, pero no tengo video. Creo que bueno, ahí me voy a atrever a ir un poquito más en el tema de BIOS. Creo que también podría ser. Lo poco conocimiento que tengo, para mí puede pasar. Ok. Julián, dime. Estamos hablando en tarjetas de LAP o las de CPU, porque en CPU podemos tener y no tenemos el procesador sin video, no nos va a dar video y estamos en S0. Bueno, déjame decirte que una tarjeta de laptop y una tarjeta de escritorio son exactamente la misma cosa. Nada más que una es aplicada a un sistema móvil porque tiene una batería y la otra es un sistema que está fijo. Lo que cambia es la fuente de alimentación, que en una va directamente a la AC en algunos casos, y la otra tiene una fuente de energía como una batería. Pero al final de cuentas, la estructura técnica de una tarjeta madre de escritorio o de una tarjeta madre laptop o all-in-one es la misma. ¿Ok? Ahora sí, reformula. Sí, porque en mi experiencia un día tuve un problema con una tarjeta madre donde no me di cuenta que el procesador no tenía gráficos. Ese era fue mi problema en ese momento. Probablemente hablas de una Ryzen o los nuevos Intel que luego se les ocurrió copiarle a AMD y no ponerle gráficos. No sé, alguno de esos. Ok, vamos para allá. Miguel, dime. Ok. Si está en ese cero, sí no me puede dar video. Me aconteció. ¿Qué acontece? La actor ligaba y de repente se apagaba. ¿Ok? Él estaba a ese cero. De repente no daba video. ¿Qué hice? Empecé a estudiar todo, vi todas las fuentes, estaban llegando todo bien. Tiré la BIOS, regrabé la BIOS, ahí la tengo funcionando tranquilamente. Entonces puedo decir que en ese cero no me puede dar video, porque me daba todas las señales. Yo revisaba todas las señales y todas las señales estaban perfectas, todo. Hasta el LC, todo bien. Hice la memoria, la BIOS, y ahí está funcionando. No sé si puedo decir con toda responsabilidad que puede estar en ese cero, pero no me da video. Correcto. Puedes tener un equipo en estado ACPI S0 y no tener video. Me explico. Los estados ACPI se refieren a qué. ¿A qué se refieren los estados ACPI? A los distintos estados de energía que tienen los componentes. Correcto, Sergio. Estados de energía. O sea, estamos hablando a nivel de fuentes de alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir o qué dices cuando estás en S0? Todas las fuentes de alimentación están encendidas. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo estado ACPI
S0. Pero ojo, eso no me asegura que el equipo de video. ¿Por qué? Porque puedo tener un problema a nivel de señales y entonces no va a haber video, aunque todas las fuentes de alimentación estén presentes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Está bien que yo tuve problemas con la BIOS. Yo puedo tener problemas con LC y también no me puede dar video, o alguna señal. Correcto. Si alguna señal referente a algún proceso LC la detecta como incorrecta, puede ser que no permita que dé video el equipo. Claro que sí. Por ahí vi una práctica en un youtuber por ahí que él programó LC y fue que dio video. Claro, porque el EC también tiene un firmware. Entonces, si ese firmware, al igual que una BIOS, se daña, entonces está corrupto. Entonces el programa en algún momento tiene una instrucción inadecuada por una corrupción de BIOS, o sea, que se escribió un parámetro incorrectamente en un registro de memoria por una falla eléctrica o por una mala comunicación de algo, se corrompe el firmware y entonces obviamente ya no puede ejecutar las instrucciones correctas y entonces probablemente altere alguna señal indispensable para que el equipo de video. O incluso puede hasta alterar alguna fuente de alimentación. Todo depende de dónde sea el nivel de corrupción o el dato que se corrompió. ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Oh, perfecto. Entonces, recapitulamos. G3. ¿Qué fuente de alimentación voy a tener presente en G3? RTC. O sea, la pila del RTC. Nada más. ¿Ok? Bien. Estado S5. ¿Qué define que empieza el estado S5? El adaptador de corriente conectado solamente. Que está energizada la tarjeta, ¿no? Esté energizada la tarjeta, correcto. Ya sea con el adaptador, vuelvo a lo mismo, no me quiero meter con los puristas, ya sea con la batería principal o en plataformas de escritorio, ya que las tocamos, que la fuente ATX esté en stand-by. ¿Ok? Ahí estamos en S5. ¿Ok? Pregunta. ¿Hasta dónde termina el estado S5? ¿Qué lo delimita de este 3? Desde que el momento el botón de power. Ok, adelante, Julián. No, que cuando iniciamos con el botón encendido es cuando pasamos a hacer ese 3. Muy bien, correcto. Entonces, desde que energizamos con el adaptador o con la batería principal o con la fuente ATX hasta que oprimimos el botón de encendido, ahí podemos decir que ese es el estado S5. Al momento de encender el botón de encendido, ¿qué estado ACPI empieza a trabajar? S3. Y ese estado S3 se refiere a qué componente principalmente. A la RAM. A la memoria RAM, a la energía, a la energización de la memoria RAM, generalmente con el voltaje principal de la RAM y los BTT, ¿ok? Para resumirlo. Hay algunas cositas o detallitos más,
pero digamos que estamos tratando de hacerlo lo más entendible posible. Ok. El estado S0 es el estado full on cuando ya todas las fuentes de alimentación están encendidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bien. Ojo, que estemos en ese 0 no quiere decir que el equipo va a estar dando video. ¿Ok? Quiere decir que ¿qué quiere decir cuando estamos en ese 0? Que todas las fuentes están ya funcionando. Presente. Que todas las fuentes están presentes y funcionando en el valor adecuado. Correcto. ¿Ok? Dime, Julián. Oiga, profe, y una de las preguntas que así que se me viene a la mente, cuando quitamos la memoria RAM, apretamos el botón de encendido, ¿estamos en full on sin memoria RAM? Ah, buena pregunta. Me parece que no. Tengo ahí un detallito que entender, pero me parece que no. Me explico. Al momento de que no tienes memoria RAM, no puedes cargar como tal, de manera correcta, el firmware. Y eso puede provocar que, por ejemplo, el vCore no esté trabajando de manera adecuada. Entonces, yo diría que al no tener la memoria RAM, no estás en ese 0. Yo diría que estamos en ese 3. ¿Ok? Sí, está bien, es correcto. Porque, por ejemplo, si utilizamos las tarjetas POS de diagnóstico, uno de los códigos que nos detecta la placa es la no presencia de la memoria RAM, que no tiene conexión con el LCD o con el BIOS. Ajá, correcto. Así es. Ahí nos está indicando ya que no hay un punto de comunicación. Correcto. Entonces, ese es el detalle. Entonces, los estados ACPI se están entendiendo correctamente. ¿Hay alguna duda de alguien con respecto a los estados ACPI? Esto es aburrida teoría, pero créeme que esto es súper importante. Y en el momento que le quites el mote de aburrida teoría y se quedes con teoría, te vas a dar cuenta de que va a llegar un momento en que quieras y desees la teoría. Porque te vas a dar cuenta que justamente es lo que te hace falta para poder reparar las cosas. Dime, Miguel. Con esta teoría ya yo detecté ya 2 fallas, que es el RTC de la batería y lo de la BIOS, que me puede ayudar a yo detectar que tengo varios, por cierto. Tengo dos HP aquí, 2 HP que no me están dando video. Y puede ser la BIOS o puede ser el EC o algún problema ahí, ¿entendió? Y me están llegando todas las señales. Y con esta teoría me está ayudando bastante. Claro. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Cuando tú tengas toda la teoría correctamente entendida, cuando tú tengas todos los fundamentos, ¿qué crees? Se genera algo. Dice un amigo, lo dice de broma, pero porque él obviamente entiende mi método y sabe por qué lo hago, porque él trabaja en otra cosa y siempre o sea, en otra cosa me refiero a otra rama de la electrónica, él trabaja más audio, iluminación, etcétera, etcétera,
Y él lo dice de broma. Dice, es que tú no enseñas a reparar, enseñas teoría. Irónicamente, cuando aprendes la teoría, aprendes a reparar. Eso es lo que los colegas no se dan cuenta. Los colegas quieren lo que todo el mundo quiere, que es las cosas fáciles. ¿Qué crees? Sucede algo. A lo mejor yo ahorita te doy un curso de las cosas fáciles, una capacitación acerca de las cosas fáciles, y vas a sacar mañana 20 equipos. Pero no te has dado cuenta que eres un changuito al cual le enseñaron a hacer una maroma. El día que la gente se aburra de esa maroma, o lo que es lo mismo, el día que las placas cambien de modelo, ya no sabes ni qué hacer. Entonces, si aquí aprendes toda la teoría necesaria, te pueden cambiar 20 veces los modelos de placa o puedes reparar 20. Vas a poder seguir trabajando sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque realmente sabes reparar, realmente entiendes lo que estás haciendo. No eres un adivino, ni eres un changuito amaestrado. ¿Me explico? Por eso yo voy en contra de las capacitaciones prácticas a este nivel, porque para llegar a la práctica necesitas tener todas estas bases teóricas, y entonces cuando yo te diga, ya no te voy a tener que estar explicando, oye, ¿conectaste el cargador? ¿Lo desconectaste? Nada más te pregunto, oye, ¿estás en S5? Tú ya sabes qué significa S5 y me contestas sí. ¿Estás en S0? Sí. O no, porque fíjate que me falta tal fuente. Ah, ya estamos hablando técnicamente, ya no estamos adivinando, ya no estamos viendo a ver si por casualidad reparamos las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Los que ya tomaron mis capacitaciones también saben algo. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos dicho? En el pin 1, por ejemplo, de PQ301, debe de haber 19.0 voltios. Y en el pin 8, por ponerte un ejemplo, de PQ301, ¿cuánto debe de haber? 19 tanto, .00. Ok. Y en el pin 4 debe de haber 25 voltios aproximadamente. Hemos ido a medir y ¿qué hemos encontrado, señores? ¿Alguien de los que ha estado antes puede decir? ¿Qué hemos encontrado cuando planteamos algo teóricamente en mis capacitaciones? Cuando digo aquí debe de haber tanto, ¿qué hemos encontrado? No, íbamos a la placa y estaba tal cual los cálculos que habíamos hecho sobre el diagrama, sobre la teoría. ¿Por qué? Porque no adivinamos, porque aplicamos la teoría. Pero si yo no sé teoría, yo como instructor, entonces te voy a decir, te voy a platicar una anécdota, nomás que quede acá ante nosotros. Mi hijo que te platiqué hace rato está estudiando en la misma escuela que yo. Resulta que yo escogí el turno porque en ese turno iban a darle clase dos maestros que yo conozco que son sumamente capaces. En el turno de la mañana iba a haber uno que es sumamente capaz y uno que es sumamente incapaz. Bueno, resulta que ahora entró a segundo semestre y tiene un maestro que yo no conocía, que por azares del destino le dieron ese grupo, que no le deberían de haber dado, pero bueno, se lo dieron.
Resulta que los trae locos con todo. Les dice que él lo que quiere es que le escriban las cosas, no les interesa. Dice él que no le interesa que ellos sepan hacer las cosas, que lo quiere ver en la libreta, aunque no lo sepan hacer. Es una reverenda estupidez. Luego me platican cómo son las clases y yo lo único que me doy cuenta es lo siguiente. Ese tipo no sabe lo que está haciendo. Por eso hace las cosas de una manera para que no le pregunten. ¿Me explico? Eso yo lo he visto en 25,000 capacitaciones. Por eso la mayoría hace una reparación en vivo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de explicarte técnicamente por qué en ese punto debe de haber qué cosa. En cambio, yo prefiero que me insultes las primeras clases, que pienses que soy haciendo algo que no necesitas, pero conforme van avanzando las clases, te vas dando cuenta que mi método es altamente efectivo y que solo tienes que quitarte la fobia a la teoría. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que ahí van a haber 19, ¿qué crees? Te puedo fundamentar de arriba abajo por qué ahí van a haber 19. Te lo puedo hacer hasta con fórmulas matemáticas y te puedo explicar paso a paso cómo llegaron a haber 19 ahí. ¿Sí? Y si no los hay, nos ponemos a ver por qué no los hay y encontramos que probablemente ahí había un defecto. Me pasó el otro día en una capacitación que yo no sabía que tenía un MOSFET en corto y entonces sacamos teóricamente todo, fuimos a la medición y dije, ah, caray, esto no coincide. ¿Por qué? Porque ese MOSFET estaba en corto y yo no lo sabía y el equipo funcionaba bien. ¿Y qué crees? Debido a que sabemos la teoría, pude determinar que ese MOSFET estaba en corto y que aunque el equipo funcionaba, pero no estaba bien. ¿Me explico? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno. ¿Qué les ha parecido hasta donde vamos ahorita? Dime, Julián. Oiga, profe, si la duda que me dejó ahorita, si la máquina jalaba bien y el MOSFET estaba en corto, ¿cuál era el detalle? Ok, te explico. Era un MOSFET de entrada. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace un MOSFET de entrada? Un MOSFET de entrada genera el paso entre la entrada y la salida. ¿Estamos de acuerdo? O más bien, no entre la entrada y la salida. Genera el paso de un punto a otro. ¿Ok? Se vuelve un interruptor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, este interruptor, como es un interruptor electrónico, pues en una condición tiene que estar cerrado y en otras condiciones tienen que estar abiertas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Su función es permitir que el adaptador de corriente pase el voltaje a la resistencia de sensado. ¿Me vas entendiendo más o menos dónde estoy parado en el circuito? Sí, no hay problema. Ok. ¿Qué pasa? Si ese interruptor siempre está cerrado, el equipo va a funcionar. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su función, que es pasar del punto A al punto B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El problema vendría si por alguna razón yo tengo un corto en la línea principal. Resulta que la función de este MOSFET, que es proteger el equipo, ya no se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El equipo funcionaba porque afortunadamente no había un problema. Cuando digo no había un problema, me refiero a no había un corto en la línea principal. Ah, ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, entonces ya entendí. Si hubiera habido un corto en la línea principal, se hubiera reventado 3 cosas, porque ese
ese MOSFET está en corto. No está protegiendo lo que debe de proteger. ¿Me explico? Sí. Haz de cuenta que vino un superdotado y en lugar de poner un MOSFET, tiró un cable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el contacto, sí, entiendo. ¿Me explico? Entonces, la función de ese MOSFET es proteger. ¿Por qué no había problema? Pues porque no tenía que proteger de nada, porque no había un problema. Pero si hubiera habido un problema, ese equipo se hubiera recontradañado por un MOSFET en corto o hubiera habido más problema. ¿Me explico? Entonces, mediante un diagnóstico adecuado, mediante yo saber qué debe de haber en cada punto, porque lo hicimos entre todos los alumnos y sacamos la lista de qué debería de haber, cuando fuimos a medir para hacer la comprobación técnica de lo que yo decía que debería de haber, dije, ah, caray, esto está en corto. ¿Estamos de acuerdo? Pero el equipo funcionaba sin ningún problema aparentemente. Pero había un problema, ¿me explico? Sí, es como cuando inyectamos directamente voltaje y nos llevamos procesador porque le metemos más voltaje de lo que necesita la tarjeta. Sí, nada más que ahí corregiría unas palabras. Cuando hacemos una inyección inadecuada porque hay un componente dañado, entonces es cuando dañamos el CPU, cuando dañamos el PCH, cuando dañamos alguna parte del circuito por hacer un procedimiento práctico inadecuado porque no estamos tomando en cuenta precauciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque se puede inyectar con cero riesgo, pero haciendo las cosas bien. Sabiendo técnicamente lo que estás haciendo. Volvemos a pararnos en el mismo punto, por eso yo insisto tanto, demasiado, y soy, dijéramos acá en México, cagante con esto, de la teoría. ¿Sí? Quien no sabe teoría es un adivino o un changuito amaestrado, como yo digo, es un adivino con un multímetro en la mano. Por eso muchas veces me dicen, es que yo ya sé reparar. Sí, pero lamento decirte que reparas mal. ¿Me explico? Si tú supieras que puedes hacer las cosas mejor, me entenderías. Pero eso no sucede hasta que no toman una capacitación conmigo. Mientras yo me pongo a promocionar y mientras yo me pongo a decirles y mientras yo les digo que lo voy a hacer a detalle, que les voy a explicar componente a componente, que necesitarían haber tomado esta capacitación y todo eso, nadie me hace caso porque vuelvo a lo mismo. El ego del técnico, el ego del ingeniero es demasiado que no acepta que puede hacer las cosas mejor porque le falta teoría. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Realmente ahorita en esta clase no hemos visto gran cosa. No hemos visto como tal nada basado en electrónica. Hemos hablado de generalidades, pero se van a dar cuenta o se dieron cuenta quizás muchos que aprendieron bastantes cosas que no sabían. A lo mejor aquí hay varios que se las sabían de arriba abajo, está bien, pero te vas a dar cuenta que luego a la manera de reparar que todos están acostumbrados y que todos te muestran que se hace, no es así como se hace. ¿Me explico? Y eso solo lo van a poder ver los que estén inscritos en la capacitación. ¿Estamos de acuerdo? Dime, Jacobo. Perfecto. Es aquí donde viene una duda muy importante para mí. Y quisiera yo que lo que me vaya a responder sea decisivo para que pueda tomar su curso. Yo sinceramente estoy en ceros en cuanto a reparación de cualquier tarjeta electrónica que se me hable. Tengo nociones muy básicas sobre electrónica. Yo estoy leyendo un libro de electrónica, pura teoría, puras fórmulas, pero es complicado sin un maestro, sin un profesor, sin alguien que te lleve esa teoría
o aterrice esa teoría a la práctica, ¿verdad? Entonces, en su curso, por ejemplo, tengo duda, va a enseñar a reparar laptops, pero incluyendo esa teoría desde cero, o usted considera que los que van a tomar ese curso tienen cierta experiencia, cierto nivel de conocimiento. Esa es mi pregunta. Ahí te va. Es tan sencillo como esto. Hay una cosa que es el deber ser, que es lo que debería de ser, y otra la realidad. Me explico. ¿Qué debería de ser? Antes de tomar equipo que no enciende, debiste haber tomado sí o sí interpretación de diagramas y electrónica básica. ¿Ok? Ese es el deber ser. La realidad es que me canso de promocionar interpretación de diagramas y electrónica básica, y la respuesta que recibo siempre es: yo ya sé eso, yo no necesito esa capacitación, yo soy ingeniero en electrónica egresado de la NASA. Ok, perfecto. Basado en eso, yo ya sé que en esta capacitación de equipo que no enciende, no me importa si no sabes nada. Voy a incluir todo lo que tú me preguntes respecto a electrónica básica. ¿Ok? En el momento que empezamos a ver algo de electrónica y tú no lo sepas, me preguntas y yo te contesto. ¿Qué debería de ser el deber ser? Después de tomar esta en vivo, irte a tomar interpretación de diagramas y electrónica básica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo ya asumo que tú vas a llegar de cero. ¿Ok? Voy a hacer todo lo posible por nivelarte. ¿Estamos de acuerdo? Porque no solo yo, te vas a dar cuenta que de pronto si en algún momento yo no puedo, varios de los colegas que ya tomaron lo otro, que ya saben, te pueden orientar y te ayudan a nivelarte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Porque este es un grupo, no es solo yo, ¿sí? Yo estoy al frente, pero muchos de los colegas que están acá, en el momento que lo necesites, te tiran la mano para ayudarte a subir. ¿Me explico? Entonces, si tú no tienes ningún conocimiento previo, no me importa, puedes tomarlo. ¿Ok? Yo te recomendaría, o siempre recomiendo, que ya hayan tomado interpretación de diagrama. Si no lo hicieron por X o Y razón, terminando esta, toma interpretación de diagramas. Pero, siendo concreto a tu respuesta, no necesitas saber nada para tomar esta. Porque por eso vuelvo a repetir, por eso me canso de preguntar si hay alguna duda, y por eso te digo, no me importa que me atrases según tú, me atrasas si no me preguntas. ¿Me explico? ¿Se entiende, Jacobo? ¿Alguna duda más? Todo claro, profesor. Eso quería yo saber, porque hace unos días creo que su equipo, Sí. usted nos pidieron. Yo contesto personalmente. Okay, y sí vi el curso de electrónica básica y diagrama. No voy a considerar eso, tienes razón. Voy a ver la manera de tomar esos cursos, porque sí estoy en cero y sí siento yo, aunque usted acaba de decir que no, pero siento yo que sí vamos a atrasar. Esa es la opinión mía, no quiere decir que... Esa es tu opinión, pero aquí hay varios colegas que ya lo tomaron y te pueden decir que al final de cuentas atrasan cuando no preguntan. Si tú preguntas, al contrario, haces que la clase sea más interesante. Si tú te das cuenta, a lo largo de la clase fue muy amena. ¿Por qué? Porque Julián, Ernesto, Miguel, Sergio, Castillo, todos ellos empezaron a hacer preguntas o a aportar. Se hizo amena la clase.
si te das cuenta, no hubo una pregunta tonta. ¿Sí me explico? Hubieron preguntas que a mí me hicieron incluso explayarme en el tema. A lo mejor yo iba a decir pero con la pregunta del compañero entendí que le tengo que explicar que después de la A va la B, la C, la D, la E, y que la A, la E, la I, la O y la U son vocales. Y eso enriquece la clase. No sé si me explico. Por eso siempre les digo, no se queden callados. Aunque su cabeza les diga, no preguntes, pregunta, porque a mí me ayudas. ¿Me explico? Y a los colegas también. ¿Ok? Porque además el tiempo que estoy proyectando para estas clases da lo suficiente para llevarte desde cero hasta el objetivo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Todo claro, perfecto. Entonces, ese es el detalle. Como te pusieron ahí, Joaquín. No sé si tienes micrófono, Joaquín. Mejor díselo porque yo no tampoco alcancé a leer, nada más leí así rapidito. Sí, estoy leyendo los comentarios de los compañeros. Les agradezco mucho su apoyo y pues, me motiva a tomar el curso. Así tengo que aprenderlo. Gracias. Sí, ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, ¿cómo lo vieron entonces, señores? Muy bien. Excelente, Arturo. Como siempre. Está un poquito mal tu internet, Sergio. A ver, aguántalo tantito y vuelve a hablar. Julián, dime. Oiga, profe, ¿las clases van a ser todos los días? ¿Un día sí, un día no? ¿O cómo se van a hacer? Lunes a viernes en este momento. Normalmente doy lunes a jueves, pero esta capacitación lunes a viernes. Ok. Dime, Miguel. Profe, me faltó el famoso setup, que yo tenía ese paradigma o esa confusión que la view recetaba la view y el setup que se encuentra en el PCH. Esa parte yo la quiero entender bien, usted la va a explicar más para el frente, porque yo voy a estudiar eso bien, porque puede ser que también ese problema, esa comunicación entre el PCH y la view, no la he entendido y estaba tratando de investigar y no he conseguido nada. Ni lo vas a conseguir. Sí, sí lo voy a explicar. Esa información no está. Sí, pues yo estuve buscando ahí en el View ese y estuve viendo que él se conecta con el PCH, como usted dijo una vez ahí en el curso. Yo tuve ver y no he conseguido ninguna parte. Entonces, bueno, eso es una cuestión que le voy a decir para ver si nos ayuda con cómo se hace ese proceso ahí entre el PCH y la view, porque él pega, él agarra y lee los datos, ¿no? De la view y lo pasa a la setup, ¿no? Es lo que más parte. Sí, ok. Sí lo voy a explicar. Sí lo voy a explicar justamente. A eso me refiero con teoría. Todo eso parece tonto, pero es sumamente importante saberlo. Es la diferencia entre que el colega que tiene su taller enfrente repare el equipo o lo repares tú. Alguien que está bien capacitado se da el lujo de cobrar más caro que el de enfrente y aún así lo van a buscar. El que no está bien capacitado tiene que cobrar 2 pesos por 100 equipos porque corre el riesgo de que a lo mejor mañana ya no le traen nada porque no sabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les digo, muchas veces le huyen a la teoría, pero es lo que necesitan. Sabiendo esta parte, reparas lo que sea. ¿Ok?
Bueno, ¿alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Puedo obtener todos los cursos y tomarlos? ¿Cómo los tomaría si yo pagara todos los cursos? ¿Cómo los tomaría? ¿Cómo se organizaría eso? ¿Cómo lo tomarías? ¿En qué sentido, perdón? Por ejemplo, yo quiero sí o sí electrónica básica y interpretación de diagramas. Y quiero sí o Ok, sí también este curso que el equipo no defiende. ok. Lo que tienes que hacer es comunicarte conmigo, te doy la cuenta para el pago, pagas, los que son en vivo te agrego al grupo y todos los días vamos tomando las clases. Los que ya están grabados, te doy los accesos que están en YouTube y entonces tú puedes ver las clases cuando tú quieras a través de YouTube privado. Así funciona. Ah, sí. Ok. Pero el acceso te lo tengo que dar yo. Bien. Ok, entonces es sencillo. Realizas el pago, me mandas el comprobante, te habilito los accesos, te agrego a los grupos correspondientes. En los grupos correspondientes puedes hacer las preguntas que quieras, las preguntas que necesites, las dudas que tengas. No solo estoy yo, si por alguna razón es raro, yo siempre contesto así como te contesté, preguntaste y estuvimos hablando ahí unos minutos, un rato. Así como con Ernesto igual, que estuvimos hablando casi una hora o más tiempo, no sé cuánto tiempo, pero estuvimos hablando, yo contesto personalmente todas las dudas que hayan. Entonces, ese es el detalle. Ok, entonces, hacer el pago, me mandas el comprobante, se te habilitan los accesos y una vez con los accesos, ya sea que los tomes en vivo, si está el curso activo en vivo, o a través de las capacitaciones grabadas. Por ejemplo, interpretación de diagramas y electrónica básica ya está grabado. Entonces, eso solo lo pagarías, se te habilitan los accesos y tú lo vas revisando y el equipo que no enciende, pues a partir de mañana se va a la clase 2, 3 hasta la 10 en vivo. ¿Ok? Muy bien, profe. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Dime, Rubén. Profesor, ¿subiría la clase mañana temprano? Normalmente las subimos lo más pronto posible. También es, creo, entendible que en alguna ocasión de pronto el que sube las clases a lo mejor tiene tarea, a lo mejor tiene que acudir al doctor, a lo mejor tiene algún compromiso y a veces se retrasa un poco, pero generalmente tratamos de que las clases queden arriba en el transcurso de la madrugada para que en la mañana ya estén disponibles. A veces no se logra, repito, son las menos veces, pero generalmente queda lo más pronto posible. Gracias, profesor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas y no hay comentarios, pues así es como terminamos la clase número 1 de la capacitación Equipo que no enciende. Si tú nos estás viendo a través de YouTube, esperemos que estés interesado en adquirir esta capacitación, la cual ya básicamente te dijimos de qué va a constar, cómo va a constar, y pues espero que te animes a tomarla porque, como te puedes dar cuenta, seguramente vas a aprender muchas cosas en ella. Y apenas entramos en generalidades hoy, no entramos al tema de electrónica, que lo vamos a empezar a ver a partir de mañana. No importa cuándo veas este video, porque estas capacitaciones se van a grabar y van a estar disponibles para cuando tú las quieras adquirir, cuando tú te decidas adquirirlas. Bueno,
Si no es por el momento, mi nombre es Arturo y nos vemos en la siguiente clase. Ok, profe, nos vemos mañana. Cuídese. Nos vemos mañana.